Muy buenas a todos los seguidores del atletismo. Tenemos la Mizuno Wave Neo Wind para analizar. Zapatilla que pertenece a la nueva línea Neo de Mizuno. Una línea sostenible que viene a empujar un poquito más toda esta corriente sostenible y ecológica que vemos en casi todos los ámbitos de nuestra vida diaria actualmente. Aunque Mizuno ya empezó en 1991 con el proyecto Crew 21, que ayudó a que sobre todo sus cuarteles generales, el headquarter, digamos el edificio principal de Mizuno donde se diseñan todas las zapatillas, etcétera, etcétera, es bastante sostenible, con emisiones de carbono muy bajas, y pretenden trasladar todo eso que lograron con el proyecto Crew 21 a la línea de calzado, especialmente a la línea de running, donde es mucho más fácil o donde están más avanzados los materiales y la línea de producción para crear zapatillas sostenibles. Y un buen ejemplo de esto es la Neo Wind y la Neo Ultra, que es el lanzamiento para lograr el objetivo de emisiones de carbono cero en 2027 en la línea de running de Mizuno. Por cada par vendido de la línea Neo, Mizuno se ha asociado con The National Forest y va a plantar 2 pinos de hoja larga en Georgia, en Estados Unidos, que durante 90 años van a absorber todas las emisiones creadas para producir estas zapatillas. En cuanto a el rendimiento, la tecnicidad, que es lo que más nos preocupa en Foratletismo, tenemos una zapatilla que es un ADN claramente derivado de la Rider, geometrías muy parecidas, soluciones similares, pero con una tecnología un poquito más moderna que la Rider 26, por ejemplo. Es una zapatilla con unos perfiles de 35 y 23, drop clásico en Mizuno y en la Rider de 12 milímetros, así que estamos ante una zapatilla principalmente para taloneadores, ideal para gente que quiere descargar un poquito el Aquiles. Y es una zapatilla que nos ha sorprendido en cuanto a mediciones, especialmente la parte delantera, porque tiene solo 112 milímetros de anchura, 93 en la parte trasera. En la parte trasera estamos en unas mediciones normales, pero 112 está por debajo de la media. El razonamiento de eso es que es una zapatilla, como veis, que tiene muy poco flare, no sale hacia el exterior. Esto lo han hecho porque utiliza unos materiales diferentes, refiriéndonos, por ejemplo, a la Rider, que es, digamos, el punto de partida para construir esta zapatilla. En la Rider teníamos Energy y Euphoric, y en esta Neo Wind tenemos un paso más allá. Tiene Energy Light en la parte superior y Energy en la parte de abajo. Al tener Energy en la parte superior no necesitamos un flare más marcado para ganar un poquito de recorrido de amortiguación, porque es una zapatilla con más recorrido de amortiguación, mejor transición, más fluida y un poquito más suave. Y luego se le han añadido en la placa de Wave, tenemos la típica placa de Wave de Pebax, bastante plana, una placa de Wave con pocas ondulaciones, pero que tiene, a diferencia de la Rider, más anchura en las zonas, sobre todo lo vamos a notar en esta zona. Tiene más soporte en la zona central para abrazar el pie en esa zona, y al tener más estabilidad en esta parte no se necesita una anchura extra en la parte delantera, porque el pie ya va controlado desde esta zona. Así que Mizuno ha optado por aligerar un poquito el peso y hacer una zapatilla dinámica y más fluida, y además un poquito más blanda de amortiguación. Así que si queréis una Rider mejor, una Rider un poquito más avanzada, pero con el mismo concepto, sensaciones, etcétera, etcétera, esta es la zapatilla que tenéis que comprar. En cuanto al Energy Light, ya sabemos que es un Pebax de Arkima, derivado del aceite de ricino de unos granjeros indios que Mizuno ha dado mucha información. Son unos granjeros indios que son autónomos, como se conocería en España, y que no dependen de una gran empresa a la que les puede explotar. Mizuno ha tenido muy en cuenta esa forma de trabajar. Esos granjeros indios, cuando hacen aceite de ricino, etcétera, etcétera, todas las cáscaras que les sobra se la dan a Mizuno para crear, se la dan a Arkima para crear el Pebax que vemos en
en el Energy Light y que también va a acabar en la placa de Wave, lo que pasa que en dos procesos por ejemplo, este proceso tiene un proceso de inflado mucho más marcado que lo que es la placa de Pebas, que es mucho más duro. Y al tener un Energy Light, esta zapatilla es una zapatilla con mayor rebote y con una transición sobre todo más agradable, menos. Sabíamos que en Mizuno en algunas ocasiones la transición hacíamos un poco de ruido, clapeteábamos más que con otras zapatillas, y con esta Neowin se apacigua un poco esa sensación. En la parte baja tenemos Energy, es un material fabricado por la empresa Boom. La empresa Boom fabrica varios materiales utilizados por marcas de running, pero este concreto es un material fabricado con el exceso de biomasa de algas marinas. Ese exceso de biomasa puede ser nocivo para el ecosistema marino, así que la empresa lo retira y con ello aprovechan para crear esta espuma que vemos en la parte baja, que básicamente lo que nos da es un poquito de estabilidad. En cuanto al peso, uno de los puntos más fuertes de esta zapatilla es que es 40 gramos más ligera que la Rider 26. Son 241 gramos, 280 que pesa la Rider, así que estamos ante una zapatilla súper ligera, y se nota súper ligera, quizá con el peso más en la parte baja, pero súper ligera, y como veis con un contraste muy marcado con respecto a la Rider 26. Y no han escatimado en cuanto a durabilidad para lograr esos 40 gramos de ahorro de peso, porque tenemos una suela espectacular. Tenemos una suela con caucho G3, presenta dos densidades diferentes. Tenemos el G3DR en esta zona, 73 grados de dureza, lo cual es normal para un caucho situado en la zona de aterrizaje, pero tenemos 68 grados de dureza en la parte delantera, lo cual es entre 10 y 15 grados más firme que un caucho normal. Y además tenemos un taqueado casi propio de una zapatilla ATR, All Terrain, porque con esta zapatilla podéis correr por caminos incluso un poco rotos de la estabilidad que tiene y del agarre y tracción que posee. Es ideal para parques, agarra muy bien en asfalto y, como digo, tiene una durabilidad que yo diría 1000 kilómetros e incluso más, dependiendo del peso o ritmos que tengáis. Es una zapatilla que os va a durar muchísimo. Sí que es verdad que el precio es un poco alto, pero también es verdad que os va a durar 200 o incluso 250 kilómetros más que una zapatilla un poco más barata del mismo segmento. Es una zapatilla casi totalmente sostenible. Es una zapatilla única y original. Es una zapatilla que lo hace casi todo bien. Tiene una buena amortiguación, tiene mucha estabilidad, mucha tracción, es muy ligera. Y en la parte superior tenemos un Wave Knit, donde se intercalan diferentes hilos de tereftalato de polietileno reciclado. Al tacto lo vais a notar, y es que cuando paséis el dedo vais a notar como que hay algunos hilillos plásticos, como que pareciesen que estaban un poco sueltos. Estos hilos se intercalan con los hilos normales del Wave Knit para reforzar ciertas zonas, para que en ciertas zonas no sea tan elástica. Por ejemplo, en la zona de la lengüeta, como veis, va a ser más elástica que en la zona delantera. Así que Mizuno ha optado por utilizar una mezcla de hilos diferentes, todos reciclados. Como veis, tiene un color un poquito... no es como blanco roto, un poquito así, color de como lo denominan en inglés, off-white, y es porque es un material totalmente reciclado y que además no lleva tintes. Es por eso que es mayormente blanco. Tanto la Neo Wind como la Neo Ultra tienen un upper blanco, y es porque no usan tintes y con ello no contaminan nada de agua para fabricar la zapatilla. Un upper muy bueno, muy agradable, es como un calcetín, pero no comprime, o comprime solo en las zonas donde tiene que comprimir, que es por ejemplo en la zona que sería la lengüeta, aunque la zapatilla es un botín completo. Y tiene una horma
un poquito más estrecha que una Mizuno, pero diría que más o menos es bastante estándar en ese sentido. La parte trasera tenemos el Wave Knit, pero tiene una construcción más clásica. Un recubrimiento interno de mucha calidad, con acolchados de mucho nivel. Es una zapatilla con detalles como estos tiradores, también reciclados. Un contrafuerte muy firme, como cualquier Mizuno que se precie. Y luego en la plantilla tenemos una plantilla también un poquito peculiar. No es un Ortholite como suele utilizar Mizuno en sus gamas altas, sino que es una plantilla desarrollada por Boom y que es totalmente sostenible. Es de un material, como he dicho antes, que la empresa Boom tiene varios materiales. Este material se denomina Rise y es una EVA ecológica. Es bastante densa, una dureza de 55 grados y un peso de 21 gramos. Curiosamente tiene un perfil bajito, 3,2 milímetros. Así que es una plantilla un tanto inusual en mediciones, muy duradera y que funciona bien en general. Es una zapatilla que los plantilleros os podéis agenciar sin ningún problema. La horma está bien, el ajuste es agradable. No vais a cambiar por usar vuestra plantilla cómo funciona la zapatilla o las sensaciones que vais a tener. Así que nada, muy contento con esta Neo Wind. También muy contento con la Neo Ultra, que analizaremos dentro de poco. Y aunque es una zapatilla más cara, claramente más cara que por ejemplo una Rider, Mizuno no ha querido subirle el precio utilizando como excusa la sostenibilidad, sino que ha mejorado mucho la zapatilla con respecto a la Rider, y esa mejora justifica bastante el precio. No lo han echado todo solo por ser sostenible, sino que te han mejorado la zapatilla. Es una zapatilla que no tiene puntos débiles, diría yo. Dura mucho, es ligera, es agradable. Es una Mizuno muy clásica en ese sentido y tiene materiales de muchísima calidad. Tenéis más datos en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.